Programa charlando con el doctor Ricardo Miranda Blancas. Él es investigador del Instituto de Biotecnología. Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, un tema bien interesante, cisticercosis. Hemos escuchado hablar mucho del tema, pero sabemos poco a profundidad exactamente de qué se trata y en qué están basando sus investigaciones. Ok, les comento rápidamente. Pues Taenia solium es el parásito que conocemos como la solitaria. Entonces, su ciclo de vida muy rápido. Tienes una solitaria que es una lombriz en el estómago, ¿no? Sí, exactamente. ¿Es literal la lombriz? Es literalmente. ¿Sí? Yo la he visto. Y entonces, ¿saliendo? No, ¿no? en un frasquito, en un frasquito. No sé a quién se la sacaron, pero yo la vi en frasquito. Fijo chilota es, cabrón. Y te iba a decir segmentos. Entrando, Juan. Ya valí madre. Esa no era la solitaria, Juan. Fue el amigo. El amigo. Ya me va cayendo bien la diputada. ¿Ah, sí? Qué poca madre. Hablando de células madre, qué poca madre. Entonces está la solitaria ahí. A ver. Entonces, pues libera fragmentos y esos fragmentos se liberan al ambiente. ¿Te acercas al micro, por favor? Y entonces el detalle es cuando alguna persona o un cerdo ingieren estos fragmentos que libera el parásito, eso nos genera cisticercos. Entonces, si los consumimos, llegan al estómago, pasan al torrente sanguíneo y se distribuyen a cualquier lugar del cuerpo. Ajá. En realidad, pues cuando nos crecen en una pierna, en un brazo o así, no hay tanto problema, se genera un quiste, pero el problema viene cuando crece en el cerebro. Claro, ¿no? El cerebro. Y entonces, pues una de las causas más importantes de epilepsia en México es los cisticercos. Eso es... Ahí te... O sea, es la raíz de este tipo de problemas en muchos casos. En muchos casos, sí, ¿Y efectivamente. por qué tiene fama de que el puerco es el promotor principal de que ahí exista? les va. la Pues es que cisticercosis? en lugares donde las condiciones de salubridad no son tan adecuadas, los cerdos tienen acceso a las heces de un humano, comen, el cerdo desarrolla el cisticerco y cuando comemos la carne, si la comemos mal cocida, eso es lo que nos hace que nosotros comamos un cisticerco y eso nos genera otra vez la lombriz, la solitaria. Y entonces ahora ya somos portadores del parásito. Entonces este es como el ciclo de vida. En realidad el problema es cuando nosotros consumimos los huevos de la tenia, que eso es lo que nos genera los cisticercos. Y entonces cuando nos crece uno en el cerebro, dependiendo del lugar donde pueda crecer, el problema puede ser ligero o puede ser muy grave e incluso ocasionar la muerte. Hablas de la cocción de la sangre. Sí, ¿cómo debe estar para que no te genere problemas? De la ¿Cuál es lo carne. recomendable? De la sangre. De la carne, perdón, de la carne. A ver, aquí hay un tema bien interesante. La sangre. Sí. La res y los cerdos también pueden desarrollar cisticercos, pero son de especies diferentes. Y los cisticercos de la carne de res no nos afectan a nosotros. ¿Ah, en serio? Entonces, ese es como el detalle del por qué la carne de res pudiera no ser tan importante cocerla muy bien. Pero la de cerdo sí nos afecta. Entonces hay que cocer muy bien la carne de cerdo para que el cisticerco muera y ya cuando está muerto, pues ya no puede generar nada, ¿no? Ahora, también es importante decir que en un lugar como Cuernavaca, Ciudad de México, la carne pasa por un proceso es muy cuidado el proceso de la carne. Entonces es muy raro que nos llegue carne con cisticercos. O sea, a pesar de todo lo que se puede decir, los filtros sanitarios sí son... Sí funcionan, claro, por supuesto. El problema real está más bien en lugares donde, digamos que en pueblos más alejados, que donde... se come sin ningún control. Efectivamente. O sea, que el animal lo matas y va para adentro. Sí, que son los 15 de la niña. Exactamente. Lo han tenido en el patio de la casa y no ha habido ninguna cuestión de... Ese es el detalle. No, sí, claro. Claro, porque lo tienen en el patio de la casa y si los desechos humanos no son liberados de manera adecuada, el cerdo puede tener acceso a esta, ¿no? Y digo, hay muchas, si buscamos en internet vemos como existen muchas imágenes de cerdos que andan en ríos donde se liberan los drenajes y entonces de esta forma el cerdo tiene acceso a... Oye, en el Instituto de Biotecnología, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros estamos... Parece que existe un problema en los últimos años donde los parásitos están generando cierta resistencia a los fármacos que ya utilizamos. Entonces, esos están en política, cabrón. Ya sé en quién estás pensando. Y en algún medio de comunicación. Bueno, entonces
están generando un tipo de resistencia, y entonces en el instituto lo que estamos haciendo es estudiando la estructura de algunas proteínas que son muy importantes para que la tenia utiliza para deshacerse de los antihelmínticos. Así como nosotros cuando consumimos algo que nos hace mal, tenemos proteínas que nos ayudan a darle un tratamiento a esas moléculas y liberarlas, ¿no? O sea, sacarlas más rápidamente. Entonces, la tenia tiene ciertos mecanismos que le ayudan a sacar los fármacos como para que no la maten. Entonces nosotros estamos tratando de encontrar algunos inhibidores que pudieran hacer que se reduzca la función de estas proteínas y así hacer que los fármacos sean más agresivos con el parásito. Claro, que está pasando mucho aparte por la automedicación, ¿no? También el tema de la resistencia. El tema de la resistencia, ese es un tema un poquito distinto con las bacterias, eso es un poco diferente, pero digamos que se podría entender más o menos de la misma manera. Para irlo aterrizando, ¿cómo va la investigación? ¿En qué etapa se encuentran? Sí, ¿en qué estamos ahorita? Primero tenemos que entender cómo es que son estas proteínas de la tenia, y sobre todo una de las cosas más importantes es hacer un filtro para encontrar cuáles sí podemos atacar y cuáles no, porque aquí un tema bien importante es que estas mismas proteínas que la tenia usa para protegerse de los fármacos son las mismas que nosotros usamos. Entonces son muy, muy parecidas. Entonces en el instituto lo que tratamos de encontrar son diferencias muy, pero muy sutiles para que el fármaco solo ataque a la tenia. Ese es el principal objetivo y el reto más importante. Sí, claro, como los haters del Zoro, ataquen a Juanjo, a mí no tienen por qué hacerme nada, ¿no? La tenia aquí sería Juanjo, el señor que está entretenido con sus haters, por cierto. Pero bueno, muchas gracias por ilustrarnos sobre este tema. En Morelos no es tan común encontrar casos de este tipo, ¿verdad? ¿O sí? En México sí tenemos varios casos reportados activos de personas con neurocisticercosis. Como les decía, es menos común encontrar carne contaminada en un lugar como Morelos, porque pues pasa por el rastro, si compramos en un supermercado ya pasó por revisiones, ¿no? Porque pues existe gente que visualmente puede detectar la presencia de estos en la carne, ¿no? Entonces es menos común, pero no está de más tomar precauciones, ¿no? Todas esas investigaciones las podemos checar en su página oficial y además en las publicaciones que tienen. Sí, efectivamente, en la página del Instituto de Tecnología, que estamos ubicados en el campus norte de la UAM. Perfecto, muchas gracias, doctor, y felicidades por el trabajo que realizan. Muchas gracias. Si no es una última recomendación, hay que desparasitarse. Ay, ¿cada cuánto? Claro. Cada 6 meses mínimo. Cada 6 meses. Sí, oye, hay que hacerlo en grupo, todos los que vivimos en casa, porque los medicamentos que te venden dicen eso. Sí, sería lo ideal. Lo ideal incluyendo es eso. creo que hasta las mascotas, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Digo, las mascotas tienen otro tipo de parásitos, pero también mi canelito agarra las plantas y se desparasita. Yo he ido quitando algunos parásitos de aquí. Ay, ya, ardido. Hay que desparasitarnos 2 veces al año. 2 veces al año. Mínimo, ¿no? Exacto, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Ay, mira, Enrique Rodríguez Sacal dice lo bueno